Hola a todos. Preparaos porque hoy nos vamos a sumergir en la historia del nacimiento de Jesús. Pero desde una perspectiva que igual nos esperáis. Exacto. No vamos a hablar del típico pesebre navideño. No, Lo vamos a ver a través de un noticiero romano ficticio. me encanta. Ah, Es como si CNN exacto. cubriera el nacimiento de Jesús. De la antigua Roma. Brutal. Nuestro material de hoy es un blog que imagina cómo sería un noticiero romano cubriendo los eventos en Belén. Esa. Imperium Romanum TV News. Imperium Romanum TV News. Es el nombre. Bueno, Y nos da una idea de cómo el Imperio Romano podría haber visto este nacimiento, que en principio, aparentemente insignificante, sí, en un pequeño pueblo de Judea. claro, porque para ellos Claro. no era más que una provincia más Exacto. del imperio. Ya, y esta perspectiva Añade. añade una capa de intriga Totalmente. a una historia que creemos conocer tan bien. Sí. Vemos a los personajes y eventos familiares a través de los ojos de un extraño, de alguien más preocupado por la estabilidad política y la autoridad romana Claro. que por la llegada de un Mesías. Ya. Y hablando de Mesías, quizás algunos de nuestros oyentes no estén familiarizados con el concepto Claro. en la tradición judía. Sí. El Mesías es el rey elegido por Dios, que Ya. liberará a su pueblo Exacto. y traerá una era de paz Uf. y justicia. Qué bonito. Es un concepto fundamental para entender la expectación que rodeaba el nacimiento de Jesús. Totalmente. El blog incluso comienza con un presentador de noticias Sí. saludando a su audiencia. A ver. Un cordial a hoy, amigos. No me digas. Imagina eso, Un ¿no? noticiero romano. Con un toque informal. Qué bueno. ¿Y qué nos dice el noticiero sobre el contexto político de la época? Pues a ver. Bueno, el presentador menciona el censo que se está llevando a cabo, Claro. recordándonos que este evento burocrático aparentemente mundano Sí. es en realidad un poderoso símbolo del control romano sobre Judea. Roma no estaba para juegos. Querían saber quiénes eran sus súbditos Ya. y cuántos impuestos podían sacarles. Claro. Era una forma de controlar Sí. a la población. Totalmente. Y en este contexto de control romano, Sí. ¿cómo encaja el nacimiento de Jesús? Pues Aquí es donde la cosa se pone interesante. aquí. El noticiero insinúa la tensión política Ya. que rodea el nacimiento de Jesús, Ah. destacando la paranoia y la crueldad del rey Herodes. Herodes. Este no era un tipo con el que quisieras meterte en nada. Qué tan malo era Herodes. Herodes era conocido por eliminar a cualquiera que percibiera como una amenaza, Madre mía. incluso a miembros de su propia familia. En serio. El blog menciona algunos ejemplos escalofriantes. A ver. Sus propios hijos, No. su esposa, Madre mía. su suegro. La lista continúa. Qué barbaridad. Imaginad vivir bajo el gobierno de alguien capaz de ordenar tu ejecución, Uf. solo porque se sienta amenazado. Qué miedo. Eso crea una atmósfera de miedo y secreto, Totalmente. que contrasta mucho con la imagen idílica del nacimiento de Jesús que solemos ver. Que sí. Es una imagen totalmente diferente. Totalmente. Y esta atmósfera opresiva Sí. se intensifica aún más cuando el noticiero romano Sí. establece un paralelismo entre Jesús y Moisés. Espera. ¿A qué te refieres? El presentador menciona la historia del faraón Sí. que ordenó la muerte de todos los bebés varones israelitas. Vale. Para evitar que Moisés ascendiera al poder. Ya. Es una referencia sutil, Sí. pero poderosa, Ya veo. a la naturaleza cíclica de la historia. Claro. Y como aquellos en el poder Sí. a menudo recurren a tácticas brutales para mantener el control. Es que al final Es una constante. es la historia de siempre. Exacto. Es una comparación. Que habría resonado profundamente con la audiencia judía de la época. Recordemos que el pueblo judío ya había experimentado la opresión bajo el dominio egipcio. Claro. La referencia a Moisés evoca recuerdos de persecución y liberación. Y plantea una pregunta inquietante. ¿Será Jesús otro líder que desafíe el poder establecido? Madre mía. Es una pregunta que queda en el aire. Claro. Con este panorama tan tenso, Sí. me imagino que el nacimiento de Jesús no pudo haber pasado desapercibido en Belén. No. ¿Qué nos dice el blog al respecto? A ver. Bueno, el blog nos lleva a un reportaje en vivo desde Belén, Anda. donde un reportero observa a un grupo de mujeres lavando ropa en el pozo comunal. Qué bueno. Es una imagen muy cotidiana, Sí, me gusta este cambio de escena. ¿verdad? Nos lleva a la vida cotidiana de Belén, Exacto. donde la gente intenta seguir con su día a día. A pesar de la agitación política, Claro. la vida sigue. Sí. La vida sigue.
Y en medio de esta escena cotidiana, Sí. aparece una mujer muy especial. A ver. ¿María, la madre de Jesús? Madre mía. Ahí es donde la historia bíblica se cruza con el noticiero romano. Claro. ¿Cómo reaccionan las mujeres a la llegada de María? No sé. Su llegada se recibe con una mezcla de asombro y temor. Ya. Las otras mujeres susurran sobre ella siendo la madre del Mesías. Híjala. Pero también son conscientes del peligro que conlleva tal título, Claro. especialmente con Herodes al acecho. Claro. Saben que Herodes no se anda con chiquitas No. y que cualquier amenaza potencial Le va a eliminar. la va a eliminar sin dudarlo. ¿Qué más comentan las mujeres sobre la situación? Hablan de las profecías que rodean al Mesías, pero también expresan sus ansiedades sobre la posible reacción de Herodes. Claro. Están atrapadas entre la esperanza y el miedo, Ya. sin saber qué les deparará el futuro. Claro, es una situación de mucha incertidumbre. Totalmente. Por un lado, la llegada del Mesías trae esperanza, Sí. pero por otro lado, el poder de Herodes representa una amenaza real. Claro. Es como un tira y afloja Exacto. entre la luz y la oscuridad. Y en medio de esta tensión, ¿qué papel juega María? No sé. A pesar de sus propios temores, Sí. María ofrece palabras de consuelo y sabiduría a las demás mujeres. Qué bien. Les aconseja que sean cautelosas, Sí. que compartan la información con cuidado Ya. y que prioricen la seguridad de sus hijos. Qué importante. Es un consejo muy pragmático, Sí. un recordatorio de que la realidad política no se puede ignorar, Claro. no pueden vivir en una burbuja, tienen que ser conscientes del peligro. Totalmente. El blog nos devuelve entonces al presentador de noticias en el estudio, A ver. que resume la situación con una serie de preguntas inquietantes. ¿Reaccionará Herodes violentamente? ¿Es realmente tan cruel como dicen los rumores? Madre mía. Esas preguntas sin respuestas se quedan flotando en el aire, A ver. dejándonos con la incertidumbre. Totalmente. El presentador no ofrece respuestas fáciles, No. sino que nos obliga a confrontar las incómodas verdades del poder, el miedo y la violencia. Y justo cuando creemos que no puede haber más tensión, Sí. el presentador suelta una bomba. A ver. Si Herodes actuara, se estima que unos 20 niños podrían ser asesinados. Wow. Esa cifra 20 Es brutal. se queda grabada en la mente, Sí. llena de dolor y horror. Totalmente. Nos obliga a reflexionar sobre el terrible precio que puede tener la ambición política Claro. y hasta dónde pueden llegar quienes ostentan el poder para mantenerlo. Es una barbaridad. Y aquí es donde te dejamos por ahora. Reflexiona sobre esa impactante cifra. Oh, sí. Después de una breve pausa volveremos para analizar las implicaciones de esta perspectiva romana sobre la historia de la natividad. Me parece muy bien. Hasta ahora. Hasta ahora. 20 niños es una cifra que impacta. Impacta mucho, sí, desde luego. Te hace pensar en la magnitud de la crueldad. Claro. Y sobre todo, cómo esta perspectiva romana nos hace replantearnos la historia de la natividad. Totalmente. De pronto, el nacimiento de Jesús no se siente como un evento aislado, Bueno. sino como un punto de inflexión Yeah. en un contexto político y social complejo. Exacto. Y esa es precisamente la riqueza de este enfoque. Sí. Nos desafía a mirar más allá de lo familiar y considerar el contexto histórico y político en toda su amplitud. Claro. No se trata solo de un relato religioso, sino de un acontecimiento con profundas implicaciones sociales. Totalmente. Y al hacerlo surgen preguntas fascinantes. Como por ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo cambia esta perspectiva romana nuestra comprensión del significado del nacimiento de Jesús? Pues yo creo que para mí resalta la vulnerabilidad de Jesús y su familia, Sí, que nacieron en un mundo de agitación política y violencia, claro. gobernado por un rey que no dudaría en eliminar a cualquiera que percibiera como una amenaza. Precisamente nos recuerda que Jesús no nació en un vacío. No, claro. Llegó a un mundo donde las luchas de poder, la opresión y el miedo eran realidades cotidianas. Totalmente. Pero a pesar de esa oscuridad, Sí. la historia del nacimiento de Jesús sigue resonando con la gente a través de las culturas y los siglos. ¿Por qué crees que es así? Yo creo que en el fondo es una historia de esperanza, Claro. incluso en medio del miedo y la incertidumbre. Sí. El nacimiento de Jesús representa la posibilidad de algo nuevo, algo transformador. Es luz. Es la luz que se enciende en la oscuridad. Exacto. Y no solo para los judíos que esperaban al Mesías, sino para todos aquellos que buscan un cambio, una renovación, Una nueva era. una nueva era. Es curioso cómo la bloguera utiliza la figura del noticiero romano
para explorar estas ideas. Sí. Es una yuxtaposición interesante. Es brillante y nos lleva a reflexionar sobre cómo se recibió la noticia del nacimiento de Jesús en Belén. Claro. ¿Habría esperanza? No sé, ¿Amor? una mezcla de ambas. Probablemente. Volvamos a la escena del pozo donde las mujeres lavan la ropa y hablan de María y su bebé. Sí. Ese detalle de la vida cotidiana en medio de la tensión política es muy revelador. Absolutamente, la conversación de las mujeres es una ventana a las esperanzas y los temores de la gente común. Hablan de las profecías del Mesías, pero también expresan su preocupación por la reacción de Herodes. Claro. Es una mezcla de ilusión y ansiedad. Y María en medio de todo esto les aconseja prudencia y protección. Sí. Es un recordatorio de que la alegría del nacimiento se ve empañada por la sombra de la amenaza. Claro. Me pregunto qué sentirían las madres en esa época. Alegría por el nacimiento de un hijo, sí, pero también un miedo constante por su seguridad. Imagina la presión sabiendo que tu hijo podría estar en peligro por una profecía. Claro. Es desgarrador. El blog no rehúye esas emociones, nos muestra el lado humano de la historia. Claro, claro. Que al mismo tiempo, el paralelismo con Moisés añade otra capa de significado. Sí. No se trata solo de la seguridad de un niño, sino del posible surgimiento de un líder que podría desafiar el poder romano. Exacto. Y eso nos lleva de vuelta a la figura de Herodes. Sí. El blog nos recuerda su brutalidad, su disposición a matar incluso a su propia familia para mantenerse en el poder. Qué barbaridad. Es un recordatorio de la oscuridad que existía junto a la esperanza que representaba el nacimiento de Jesús. Es brutal el contraste. Sí. Por un lado, la esperanza de un nuevo comienzo, y por otro, la sombra de la tiranía. Una dualidad constante. ¿Crees que la bloguera está tratando de hacer un comentario sobre el poder y la opresión en general? Es una interpretación válida a la historia del nacimiento de Jesús vista a través de la lente de un noticiero romano. Nos invita a reflexionar sobre cómo el poder puede corromper. Claro. Y cómo la esperanza puede florecer incluso en los lugares más inesperados. Es una lectura fascinante, sin duda. Y nos recuerda que la historia no es solo una colección de hechos y fechas, No. sino una compleja red de experiencias, motivaciones y creencias. Totalmente. Y a veces necesitamos cambiar nuestra perspectiva para apreciar plenamente la riqueza de la historia. Mirar la historia a través de los ojos de un romano nos da una comprensión más profunda de los eventos que rodearon el nacimiento de Jesús. Sin duda. Y nos hace reflexionar sobre el impacto que este acontecimiento tuvo en el mundo. Y no solo eso, sino que también nos hace pensar en cómo las mismas dinámicas de poder, miedo y esperanza siguen presentes en nuestro propio mundo. Totalmente. Quizás ahora es un buen momento para tomar un respiro. Sí. Y permitir a nuestros oyentes que reflexionen sobre todo lo que hemos discutido hasta ahora. Sí, hay mucho en qué pensar. Sí. Volveremos en un momento para explorar algunas de las conclusiones más importantes que podemos extraer de esta fascinante perspectiva romana sobre el nacimiento de Jesús. Perfecto. Y ya en la recta final de nuestra inmersión en esta historia de la Natividad. Sí. Pero vista desde la perspectiva de un noticiero romano, ¿qué resonancia tiene todo esto para nuestros oyentes hoy en día? Pues creo que uno de los puntos más relevantes es que incluso las historias más sagradas están entrelazadas con la complejidad de la historia humana. Claro. No podemos separar el nacimiento de Jesús de las realidades políticas del Imperio Romano, de las ansiedades de la gente común, del miedo y la violencia que impregnaban su mundo. Es como si nos hubieran dado una visión de rayos X. Exacto. Permitiéndonos ver la estructura esquelética de poder y opresión, que subyace a lo que pensábamos era una simple historia de paz y esperanza. Totalmente. Y al mismo tiempo, la historia del nacimiento de Jesús nos recuerda que incluso en medio de la oscuridad, la esperanza puede surgir en los lugares más inesperados. Esa dualidad es fascinante. Yes. Por un lado, la brutalidad de Herodes, la amenaza constante, la incertidumbre. Y por otro lado, la llegada de un niño que representa la promesa de un cambio, de un futuro mejor. Es una dicotomía que se repite a lo largo de la historia. Claro. Incluso hoy en día vemos cómo la esperanza y el miedo coexisten. Sí. Cómo la lucha por la justicia y la libertad se enfrenta a la opresión y la tiranía. ¿Crees que la bloguera buscaba establecer un paralelismo con la actualidad al usar la figura del noticiero romano? Es una posibilidad, al fin y al cabo. Las historias del pasado a menudo reflejan las preocupaciones del presente. Totalmente. Si tuviéramos que extraer una lección clave de esta perspectiva romana sobre la natividad, ¿cuál sería? Para mí es la importancia de mirar más allá de la superficie. Sí. De cuestionar nuestras suposiciones. Ajá. Y de considerar múltiples perspectivas. Claro. Al hacerlo, podemos obtener una comprensión más rica y matizada de la historia e incluso de nuestro propio mundo
Y no olvidar que incluso en las circunstancias más difíciles, Sí. la esperanza puede encontrar un camino. Exacto, la historia del nacimiento de Jesús, incluso vista a través de la lente cínica de un noticiero romano, nos recuerda que la esperanza puede florecer incluso en los momentos más oscuros. Es un mensaje poderoso y atemporal. Sin duda. Y con esa reflexión, creo que es un buen momento para dar por concluida nuestra inmersión en esta fascinante interpretación de la Natividad. Sí, espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de este viaje al pasado Yo también. y que se animen a explorar el blog por sí mismos. Totalmente es una lectura que invita a la reflexión. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.